Hola, Karpov. Amigo, qué rápido has venido. ¿Cómo estás? Estoy bien, bien. Nazarovia. Yevgeny Sergeyevich. ¿Cuánto hace que nos conocemos? Ve al grano, Pavel Petrovich. ¿Por qué estás boicoteando mi departamento? ¿Qué estoy haciendo qué? Estás destruyéndolo. Cada día me quitan algo nuevo. Para empezar, me han quitado el mejor agente que tenemos especializado en Gran Bretaña, el mayor Valery Petrovsky. Para él, se inventó un precioso historial meticulosamente mantenido durante años. Una historia que encaja con él como un guante. ¿Dónde quieres ir a parar? Varios correos y sus documentaciones, técnicos de radio y los detectores de códigos para ese transmisor dormido que tú mismo ideaste cuando eras el jefe de la KGB en Londres. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Cuál ha sido la autoridad que ha permitido estos traslados? ¿Govorshin? Pero, camarada, el general Govorshin no sabe nada de Europa Occidental. Por esa misma razón. Imaginé que lo sabías. Pavel Petrovich, viejo amigo, te doy mi palabra de que no soy yo quien está boicoteando tu departamento. Entonces, ¿qué demonios está pasando aquí? Yevgeny Sergeyevich, lo siento. Pensé que tú... No. Si en tu caso yo hubiese pensado lo mismo. Entonces, ¿quién está dando información a Govorshin sobre Inglaterra aparte de nosotros? ¿Crees que pretende comprometerte? ¿Quizá para sustituirte? No creo, no. Aunque hace tiempo que él y yo no tenemos una conversación amistosa. Aquí hay algo muy raro, Yevgeny. Ten cuidado. Ten mucho cuidado. Veré qué pasa. Cuídate, amigo. Y no digas nada. A propósito, ¿cómo se llama? ¿Qué nombre usa nuestro hombre, Petrovsky? Ross. James Edward Ross. Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos. Estamos de nuevo con 2 minutos para medianoche y este es el 6º vídeo de este gameplay. Estamos en el segundo turno y más o menos queda la mitad del mazo por jugar. Pues vamos a empezar ya rápidamente. Sacamos una carta de dinero de Estados Unidos. Bueno, lo que va a hacer el jugador americano es hacer 2 lanzamientos de tiradas de influencia. Es una de las cosas que se pueden hacer. Hasta ahora lo que hemos hecho, por ejemplo, en el resto de vídeos es colocar un marcador de inversión y hacer una tirada de influencia. Pero otra de las posibilidades es hacer 2 tiradas de influencia. Bueno, lo que vamos a hacer es lanzar por Turquía. Entonces, como aquí tenemos 2 marcadores de inversión, tenemos un +1 por cada marcador, tendríamos un +2 y tenemos que sacar un 6 o más. Así que vamos allá. Pues nada, 2 y 2 son 4, no es suficiente, fallamos la tirada, no perdemos ningún marcador de inversión. Y la siguiente tirada la vamos a hacer aquí en Noruega. Vamos a ver si tenemos suerte. Tenemos solo un marcador, así que tenemos que ir a 5. Ha salido un 6, perfecto. Pues aquí, que era más difícil, lo hemos conseguido. Entonces, como lo conseguimos, pues recibimos un cubo de influencia, el marcador de inversión se va. Recordar que cuando tenemos éxito en una tirada de influencia, el marcador de inversión, solo uno, se va. Por ejemplo, aquí si hubiéramos conseguido la tirada, colocamos cubo, pero quitamos solo uno de los 2 marcadores, no quitamos los 2. Entonces, los recursos de Noruega son ahora recursos que están dentro de la órbita de Estados Unidos. Entonces, fuera de pantalla ya he movido este marcador de 3 a 4 para reflejar
ese incremento de puntuación por obtener ahora ese recurso. Bien, pues con esto damos por terminada esta carta. Y aprovechando que hemos jugado una carta azul, el jugador americano lo que puede hacer es utilizar espías que tuviera presentes ahora mismo en el mapa. Entonces, bueno, creo que vale la pena ahora intentar con ese espía mirar de eliminar este marcador de robo. Entonces, observar que esto es algo que solo puede hacer el jugador americano, que es proteger secretos. El país objetivo debe tener un marcador de robo y se lanza 2 dados o un dado en función de si el espía está en una zona adyacente o está en la propia zona, en el propio país. Como está en el propio país, lanzamos 2 dados, tenemos que sacar un 5 o más para eliminar ese marcador. Bien, pues vamos a intentarlo. Lanzamos 2 dados. Y ahí está, tenemos un 5, pues perfecto. Esto significa que este espía queda gastado y eliminamos este marcador de robo. Siguiente carta, dinero soviético. Bien, el soviético lo que va a hacer con esta carta es colocar un marcador de inversión y hacer una tirada de influencia. Entonces el marcador de inversión decide colocarlo aquí en Ucrania y entonces con la mini acción que permite siempre colocar este marcador vamos a intentar eliminar estas ruinas. Recordad que en este caso se lanzan 2 dados de 6 y vamos a 6 o más, pero como tenemos un marcador de inversión, pues esto significa que vamos a 5. Bien, probamos. Y nada, un 3 y un 2. Vale, no es suficiente. Pero bueno, esta es una acción gratuita por el hecho de colocar el marcador de inversión. Como hemos fallado, el marcador se queda. Y la tirada de influencia la vamos a hacer aquí en Suecia y Finlandia, porque ya tenemos alineación. Entonces lo que vamos a hacer no es tirar para conseguir un cubo más, que bueno, sería una opción, sino lo que quiero hacer aquí es mirar de cambiar el gobierno que hay ahora mismo, que es autoritario, a un gobierno comunista. A ver si lo conseguimos. Entonces funciona de la misma forma que si colocáramos un cubo. Lanzar un dado, sacar un 6 o más, como tenemos una inversión, vamos a 5. Para poder cambiar un gobierno, como mínimo hay que tener un cubo. Así que como eso ya lo tenemos, por eso quiero probar ahora de generarle influencia suficiente como para cambiar el gobierno. Si el país estuviera ocupado, esto ya lo comenté brevemente si no recuerdo mal en el vídeo anterior, entonces en este caso necesitaríamos que el país estuviera completamente alineado, es decir, necesitaríamos previamente tener 2 o 3 cubos. Pero no es el caso, no es un país ocupado, así que lo único que ocurriría en este caso es que como no está ocupado, un cambio de gobierno nunca acaba de gustar. Y esto provocaría un marcador de descontento. Pero claro, fijaros que este es un país especial y que requiere 3 marcadores, cuando teóricamente un país autoritario, por defecto, solo requiere 2. O sea, es un país que es más complicado que se pueda producir un golpe de Estado. Bueno, pues lo que hacemos es lanzar un dado, vamos a 5 y 6 y a ver si tenemos suerte y lo conseguimos. Pues ha salido un 6. Pues atención, porque esto es un cambio de gobierno y tal como os acabo de decir, colocamos un descontento. Colocamos este marcador, yo no taparía ese icono por si las moscas, y colocamos este marcador para indicar que ahora el gobierno es comunista. Como ha habido suerte en la tirada, la inversión se va. Y ahora lo que hacemos es, puesto que este país ahora es aliado porque tiene el mismo tipo de gobierno que los soviéticos y tiene al menos un cubo, está alineado, se considera que es un país aliado. Esto implica que ahora el recurso de ese país suma, obtenemos un punto de victoria con el soviético. Colocamos una hoz y un martillo aquí. Bien, con esto termina la carta. Si el jugador soviético quisiera hacer ahora algo con los espías, pues lo podríamos hacer. La cuestión es que no, hemos perdido ese marcador de robo. Y sí, tenemos algunos espías, tenemos uno aquí todavía en la Unión Soviética, tenemos otro aquí, pero ahora mismo no hay nada urgente, así que no, tenemos todavía margen. Siguiente carta. Bueno, pues esto significa que como es la segunda carta, vamos a tener que resolver, no hace falta lanzar. Recordad que tenemos aquí en la parte inferior izquierda un chivato, ya he movido fuera de pantalla el marcador, pero estaba aquí, para recordar que ya había salido previamente una carta de guerra civil, que esta es la segunda. Así que vamos a tener que lanzar aquí los dados para resolver la única guerra civil que tenemos ahora mismo todavía activa en el mapa, que es la guerra civil que veis aquí. Entonces, como hay 3 marcadores por parte de los rebeldes lanzarán 2 dados, independientemente de los marcadores, aunque tuvieran uno, siempre lanzan 2 dados. Pero cuando hay 3 marcadores, representa que la guerra civil está ya en un estado un tanto crítico y los rebeldes lanzarán con un +1. Es la ventaja por tener 3 marcadores, así que atentos aquí. Hay que sacar un 6 para impactar y el soviético teóricamente parte con 2 dados también, pero como tiene un marcador de ejército será un tercer dado y además esto le da un +1. Además tenemos un +1 de inversión, tenemos un +2.
Bueno, pues vamos a lanzar 3 dados con el soviético, a ver si conseguimos impactos suficientes como para eliminar a algún marcador de guerra civil, pero fijaros que las tiradas son flojísimas, no ha habido ningún impacto. Pues atentos, porque ahora el rebelde lanza y va a 5. Y atención, ha habido 2 impactos. Bueno, pues muy malas noticias, porque estos 2 impactos, cada impacto que ha generado los rebeldes van a un ejército, y por cada impacto que ha recibido, como hemos recibido 2, pues esto implica que llegan muertos a la madre Rusia, que recibiremos 2 marcadores de malestar. Así que colocamos 2 marcadores. Ya sabéis que cuando tenemos 3 marcadores de malestar, esto implica automáticamente crisis nacional. Así que colocamos el marcador aquí para recordarlo. Entonces quitamos el marcador de inversión, da igual que se haya ganado o perdido la guerra civil o que haya habido un empate, después de tirar se quitan todos los marcadores independientemente del resultado. Y comentaros que en una guerra civil no se agregan más de 3 modificadores en total. Esto significa que aquí, como mucho, podríamos haber utilizado otro marcador más de inversión, pero si hubiera colocado un tercero, me lo invento, aquí tendríamos un +4, +1 por el ejército, +3, sería un marcador que habríamos malgastado, porque como mucho podemos tener un +3 y ya tendríamos aquí un +3, no tiene sentido invertir más si tenemos esa restricción respecto a los modificadores en una guerra civil. Bien, aquí nadie gana la guerra civil, porque aunque los rebeldes han conseguido más impactos, da igual si consiguen más impactos, un impacto, el mismo número de impactos. Aquí la cuestión es que el bando gubernamental no ha ganado porque no ha conseguido eliminar todos los marcadores de guerra civil, y el rebelde tampoco consigue ganar porque la presencia del ejército soviético impide que la guerra civil salga favorable a los rebeldes. Es decir, el ejército es como una póliza de seguros. Ahora bien, el problema es la gran cantidad de malestar que la duración de la guerra está provocando en la Unión Soviética, porque claro, fijaros, hemos entrado en una crisis nacional. Lo que ocurre también es que una vez ya hemos resuelto la guerra civil, el jugador que tiene el ejército, si los rebeldes tuvieran uno también podrían decidir, si el soviético quiere retirar el ejército, lo puede hacer. Es decir, podríamos coger y decir, oye, mira, no me sale a cuenta tener el ejército, estoy recibiendo demasiados impactos, esto es un problema, voy a quitar el ejército, decido retirarlo y lo envío a la reserva. Estamos indicando que queremos retirar el ejército porque consideramos que el coste social que esto está suponiendo para Rusia es demasiado alto. Entonces, si retiramos la ficha, aparte de que esto va a complicar mucho en el siguiente turno la guerra civil, tiene de bueno que reducimos en 1 el malestar. Es decir, el hecho de que hayamos recibido 2 impactos queda compensado con las noticias de que los soldados vuelven a casa. De manera que uno de los marcadores que hemos recibido de impacto quedaría eliminado. Así que no tendríamos crisis nacional. Bueno, esta es una decisión que podemos tomar, considero que no, que tenemos que quedarnos aquí. Pero claro, si en el futuro perdiéramos este país, pues entonces el bando contrario, es decir, el americano recibiría un cubo, nosotros perderíamos un cubo. No me hace gracia. Así que el soviético decide incurrir en este gasto social y bueno, tenemos una crisis nacional que evidentemente esto no hace ninguna gracia. Bien, pues esto termina la guerra civil, no tenemos ninguna más, al menos de momento, en el mapa, así que damos por descartada ya esta carta. Pensar que esta carta se utiliza, claro, en cada turno. Fijaros esa A que indica que en cada turno se va a utilizar. Bien, siguiente carta, descontento en Argelia, porque puede derivar esto en insurrección y, claro, esto podría generar guerra civil. Si esta carta hubiera salido justo antes de que saliera esta, pues es posible que cuando hubiéramos sacado esta carta de guerra civil tuviéramos ahora una guerra civil en Argelia. Bueno, vamos a lanzar el dado para ver exactamente qué ocurre. Lanza el jugador azul y sale un 6. Bien, pues esto significa guerra civil. El descontento en Argelia deriva en insurrección, quitar el marcador de ocupación de Argelia y colocar otros marcadores de guerra civil. El ejército francés y una inversión soviética. Representa el apoyo egipcio. Bien, quitamos el marcador de ocupación, colocamos el marcador de ejército francés, colocamos estos 2 marcadores de guerra civil y luego colocamos el marcador de inversión soviética. Y no vamos a resolver esta guerra civil hasta el siguiente turno porque, repito, ya ha salido la segunda carta de guerra civil y justamente, pues mirad, por cuestión de timing, pues a punto hemos estado de tener que disputar también esta guerra civil. Siguiente carta, dinero de Estados Unidos. Bueno, lo que va a hacer el jugador americano es colocar marcadores de inversión. Entonces vamos a colocar
3 marcadores. Si lo hacemos en países de valor 0 o 1, entonces vamos a colocar aquí un marcador en Italia y esto permite automáticamente hacer la mini acción de intentar quitar las ruinas que hay en Italia. Tenemos que lanzar 2 dados y sacar un 6 o más. Como tenemos una inversión, tenemos también como tirada buena el 5. Así que ahí está, un 5 más 1 es un 6. Quitamos este marcador y esto nos permite liberar 2 recursos de producción en Italia. Atentos, porque esto va a permitir un punto y otro punto. Quitamos el marcador de inversión porque hemos conseguido con éxito la tirada y empatamos con puntos con los soviéticos. Coloca un segundo marcador de inversión en Grecia. Aquí no podemos tirar por influencia porque hemos decidido gastar 3 marcadores de inversión en países de valor 0 o 1 y decide colocar uno más en Pakistán. Bien, aquí termina la carta, vamos con la siguiente, otra carta de dinero americana. El jugador americano decide gastar una acción de colocación de marcador de inversión y tirada de influencia. Entonces coloca un marcador de inversión aquí y una de las mini acciones que podemos hacer con este marcador es quitar malestar. Lo que hacemos es quitar este malestar para evitar que un tercer marcador pueda provocar aquí un intento de golpe de Estado. Y vamos a seguir insistiendo en Turquía a ver si conseguimos generar la influencia suficiente como para hacer que ahora Turquía pase a ser aliada de los americanos. Entonces vamos a lanzar un dado por influencia, pero tenemos un +2 a la tirada, tenemos que sacar un 6 o más. Pues nada, un 2 y un 2 es un 4, no lo conseguimos, no quitamos ningún marcador de inversión. Vamos con la siguiente carta. Movimientos de los no alineados. Algunos países durante la Guerra Fría se proclamaron neutrales y anunciaron públicamente que no tomarían partido. Bien, pues vamos a lanzar el dado. Vamos a lanzar uno azul, por ejemplo. Sale un 2. De 1 a 3, cada jugador puede quitar una inversión en uno de los siguientes países: Yugoslavia, Indonesia o Egipto. Puede, no es obligatorio. Fijaros que no dice en ningún caso que tenga que ser inversión propia. Lo lógico es quitar inversión del otro jugador. En este caso, como cada jugador puede quitar, aunque aquí no lo ponga, recordar que si son ambos jugadores los que pueden decidir, primero es el soviético el que decide. Bueno, podemos quitar influencia, ya sea Yugoslavia, Indonesia o Egipto. En Egipto ahora mismo no hay ninguna influencia. En Yugoslavia le interesaría al jugador americano quitar este marcador, este cubo. Y en Indonesia sí que tenemos también aquí un cubo. Entonces el soviético decide quitar este cubo azul y claro, lo que va a hacer el americano es quitar el cubo de Yugoslavia. Entonces aquí se da una situación curiosa que vale la pena entrar en detalles, y es que, claro, Yugoslavia y Albania era aliada de los soviéticos porque tenía un cubo de influencia. Al perder el cubo, este recurso dejamos de obtenerlo, así que tenemos que hacer el ajuste. Esto lo he venido explicando a lo largo de los vídeos. Problema, que ya estamos a 0. Entonces, ¿cómo funciona este mecanismo? Muy sencillo. Retrocedemos a 3 y perdemos una hoz y martillo. Vamos a suponer que no tuviéramos hoces y martillos, es decir, que se ha producido esta situación cuando no teníamos todavía ninguna hoz aquí en el marcador de victoria. Pues entonces lo que ocurre es, como no te puedes quitar esto, le concedes un punto de victoria al otro jugador. Bien, vamos a suponer que estamos en esta situación, que justamente se pierde ahora Yugoslavia y Albania y yo no puedo reducir a 3 porque no tengo nada con que pagar esa reducción, no tengo marcadores de victoria con el soviético. Entonces, claro, no puedo moverme a 3 porque no tengo nada para poder hacer eso. Me quedo a 0, pero a cambio le doy un punto de victoria al otro jugador. Así que ojo con esto. Bien, aquí no había problemas porque tenemos 2 marcadores, así que bajamos a 3. Perdemos un punto de victoria temporal. La pérdida de influencia que pierde el jugador americano aquí no tiene ningún efecto, porque fijaros que el gobierno sigue siendo autoritario. El jugador americano sí que tiene marcador de inversión para intentar generar influencia aquí, pero todavía no lo ha hecho. Así que el jugador americano no pierde absolutamente nada porque todavía esa fábrica no se la ha podido sumar. Así que no hay que hacer ningún ajuste más. Fijaros también en Algeria. Aquí en Algeria había un marcador de ocupación, pero no había ningún marcador conforme este país fuera aliado de los americanos. No teníamos un marcador redondo de color azul para indicar que había gobierno democrático. Así que el hecho de que haya estallado aquí una guerra, lo único que ha hecho es que los franceses pierdan el marcador de ocupación, pero aparte de eso no es un país democrático. Bien, siguiente carta, descontentos con el régimen. Bueno, vamos a lanzar, antes de tomar una decisión, lanzamos ahora esta vez un dado rojo, un 2. Un 2 es sin efecto. Si hubiera salido un 3 o más, pues ambos tienen la posibilidad de colocar un descontento en un país autoritario.
Bien, pues nada, no hay efecto, así que sacamos la siguiente carta. Carrera de armamento naval. Si Estados Unidos tiene ventaja naval, coloca una inversión en cualquier país de valor económico 0 a 1. En el primer turno, efectivamente, tenía ventaja naval, pero podéis observar que la ventaja naval ya no es así. El equilibrio naval ahora está justo en una zona neutral, así que el jugador americano no puede cumplir la parte de arriba de la carta. Entonces el siguiente paso es, además Estados Unidos puede colocar un cubo de investigación en marina si consigue 3 o más en una tirada. Bien, pues vamos a hacerlo. Sale un 4, bien, pues esto nos permite colocar un cubo en marina. Ahora mismo ambos jugadores han conseguido la primera investigación de marina, entonces como podemos colocar un cubo, colocamos un cubo aquí en submarino nuclear, es necesario tener 2 para conseguir mover ese marcador redondo de parchís hacia la derecha, colocamos de momento un marcador. Requiere bomba atómica más 1 de equilibrio naval. Esto permitirá a la larga obtener un más 1 de equilibrio naval por la presencia de submarinos nucleares. Recordad que hemos sacado un 4 y esto es importante porque la tercera parte de la carta nos dice si el resultado de la tirada, teníamos que sacar un 3 o más, es 5 o más, también puede colocar un cubo adicional en cualquier tecnología. Bien, ha salido un 4, así que no podemos colocar un cubo adicional. El jugador soviético puede colocar un cubo de investigación en marina en una tirada de 4 o más. Bien, pues vamos a ver si conseguimos la tirada. Ha salido un 6, pues efectivamente un cubo. Es una carrera armamentística centrada en el aspecto naval. Los soviéticos también hacen inversiones en submarinos. Siguiente carta, bomba nuclear de Reino Unido. Fijaros que en el turno 2 te dice que tienes que sacar un 4 o más para cumplir el texto, si no el turno 3 un 3 o más. A medida que van pasando los turnos es más fácil. Tenemos un más 2 a la tirada si el marcador tecnología nuclear está en Reino Unido. Ojo con RU porque os podéis pensar que es Rusia. No, es Reino Unido. Entonces, este marcador de tecnología nuclear, ¿qué demonios es? ¿Qué marcador es? Bien, es un marcador que es posible generar con una carta del primer turno que ahora os mostraré. Entonces, si tuviéramos esta ficha, la tendríamos que colocar aquí en Reino Unido y esto nos aseguraría tener ahora un más 2 para conseguir la bomba atómica. ¿Cómo se conseguía esta ficha de más 2? Pues con una carta que el jugador americano no consiguió aplicar, porque si os acordáis en el primer turno el jugador americano con esta carta lo que ocurrió es que no concedía tecnología nuclear al Reino Unido, no facilitaba la información para construir una bomba atómica, de manera que lo que pasó es que el Reino Unido quitó el marcador de influencia y luego el americano volvió a recuperar la influencia. Esto es algo que hicimos durante el primer turno. Entonces fijaros aquí que si hubiéramos conseguido efectivamente compartir tecnología, le hubiéramos colocado este marcador que ahora es un marcador que nos daría un más 2 a la tirada para esta carta. Pero como no tenemos ese marcador porque no le concedimos la tecnología nuclear, pues va a ser un poquito más complicado que la tirada salga adecuada. Tenemos que sacar un 4 o más. Claro, tener un 2 o más pues ayuda bastante. Bien, pues vamos a lanzar el dado para ver qué ocurre. Lanzamos dado azul. Bien, pues ha salido un 4, perfecto. Esto significa que cumplimos el requisito. Reino Unido desarrolla armas nucleares. Más 1 de equilibrio nuclear para Estados Unidos, utilizar el marcador británico más 1 NUC, que es este de aquí, en el tablero de equilibrio nuclear como recordatorio y colocar el marcador de arma nuclear en el Reino Unido. Bien, pues ahora tenemos un marcador de arma nuclear que es lo mismo que este marcador de aquí, pasa que este es americano y fijaros que el soviético tiene el suyo propio. Pero para indicar que también puede haber armamento nuclear que es de un país en concreto determinado, que no son de esas dos superpotencias, pues tenemos aquí ahora esta arma nuclear que colocamos en el Reino Unido. Bien, esta carta no está muy bien explicada, porque además confunde, ya que te dice que este marcador de más 1 NUC hay que colocarlo en el tablero de equilibrio nuclear. Y el tablero de equilibrio nuclear, claro, os puede generar un poquito de dudas sobre a lo que se refiere. El equilibrio nuclear es este de aquí. Entonces ahora mismo está a máximos. Esto significa que tenemos que colocar este marcador aquí. ¿Pero qué significa? ¿Qué implica? Es que realmente no es así, no hay que colocarlo aquí. Donde hay que colocarlo es como si fuera una arma estratégica que entonces puede hacer mover el marcador de equilibrio nuclear favorable a los americanos. Básicamente lo que tenéis que hacer es colocar este marcador como si fuera un bombardero estratégico, es decir, equivale realmente a un bombardero. Entonces cuando metemos un bombardero aquí, ya sabéis que esto lo que permite es, tal como pone aquí, bascular en dos a favor del bando que coloca el bombardero, ya sea el soviético o el americano. Básicamente, para que os hagáis una idea, si al colocar ahora este marcador, esta ficha estuviera, por ejemplo, aquí, pues ahora nos moveríamos 2 espacios hacia la izquierda, como si fuera
una arma, un bombardero estratégico americano. O sea, por cierto, fijaros que aquí hay un marcador de estrella. Esto les permitió en su momento conseguir uno de estos marcadores que hay aquí. Cuando el jugador americano, si no recuerdo mal, fue una de las cosas que hizo en el primer turno, de las primeras decisiones que tomó. ¿Qué pasa si este marcador, el jugador soviético, empieza a hacer un movimiento hacia la derecha y luego el jugador americano vuelve hacia la izquierda? ¿Esto significa que volvemos a ganar este marcador cada vez que pasamos por ahí? No. Este es un marcador que si te desplazas hacia la derecha de donde está, pierdes un punto de victoria, o sea, perderíamos una estrella, y si volvemos a pasar a través o entramos, volveríamos a ganar. O sea, este es el típico marcador que se va a ir poniendo y quitando en función de si este marcador se va moviendo hacia derecha o izquierda. Bien, la siguiente carta es dinero de reparaciones. Recordad que estas reparaciones es cuando quitamos estos marcadores y por cada marcador generamos una carta de reparación. Entonces esto es algo que jugamos en el vídeo anterior, que tenemos que utilizar sí o sí como soviético antes de generar influencia, hacer cualquier otra cosa. Tenemos que priorizar el resolver la crisis nacional. Entonces recordad que por turno podemos colocar un marcador de inversión para quitar automáticamente un marcador de malestar. Pero esto es algo que el soviético, debido a restricciones a la forma en cómo procede en su país a hacer las cosas, esto es algo que solo podemos hacer una vez por turno. Así que si yo lo hago ahora, ya no voy a poder utilizar más inversiones a lo largo de este turno para quitar también de forma gratis el resto de marcadores. No obstante, aquí es donde es importante entender bien la regla. Recordar que como esta carta es roja, yo puedo antes o después de la carta jugar espías. Si yo juego antes de jugar la carta por su texto o por lo que pueda ofrecer, decido jugar los espías antes. Si consigo con alguno de los espías quitar un marcador de malestar, ya no tendré crisis nacional y ya no estaré obligado a jugar esta carta con el objetivo de quitar malestar en la Unión Soviética y poder dedicarlo a algo que a lo mejor me interesa más. Entonces es importante recordar que cuando tenemos una carta de color rojo que nos permite utilizar hasta 2 espías que estén presentes en el mapa, esto lo podemos hacer antes de jugar la carta o después de jugar la carta. Lo que sí no podemos hacer es, si esta carta roja me permite utilizar 2 espías, yo no puedo coger ahora y decir que antes de jugar voy a jugar uno y después de jugar la carta juego otro espía. No. O los 2 espías se juegan al principio, antes de empezar con el uso de la carta, o se juegan al final. Pero no puedes coger y repartir el uso de un espía al principio y otro al final. Vamos a utilizar los 2 para intentar reducir aquí el malestar. Entonces tenemos que tirar 2 dados porque ambos espías se encuentran en el mismo país donde está el malestar. Lanzamos 2 dados y vamos a 5 y 6. Ha salido un 3 y un 2, así que uno de los espías queda gastado sin éxito. Vamos a ver si esta vez tenemos un poquito más de suerte. Y esta vez sí, ha salido un 6, perfecto. Pues esto nos permite quitar un marcador, gastamos el segundo espía, pero ahora ya no tenemos crisis nacional. Entonces lo que vamos a hacer ahora, puesto que ya no estamos obligados a dedicar esta carta a quitar malestar aquí, podemos ahora centrarnos en meter influencia en otros países. Pero voy a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la habilidad que nos permite colocar hasta 3 marcadores de inversión en el caso de que lo hagamos en países de valor económico 0,1. Pero también estoy pensando si hacer la de 2 inversiones. Me explico. Aquí voy a refrescar, recordar que la Unión Soviética, la madre patria, y Estados Unidos, da igual si tienen muchas fábricas, pocas fábricas o están tapadas o no, nunca se consideran países de valor 0 o 1. O sea, ahora mismo, si seguimos el criterio, la regla general, aquí tenemos un país de valor 1. Pero claro, esto es la madre patria. Entonces aquí no, aquí nunca este país, aunque estén las 2 fábricas tapadas, este país nunca se considera, Rusia nunca se considera un país de valor económico 0 o 1. Y Estados Unidos, que no tienen en absoluto ningún recurso, tampoco significa que sea un país de valor 0 a nivel económico, no tendría ningún sentido. Así que estas son 2 excepciones. Así que claro, si yo quiero jugar aquí ahora con la regla que me permite utilizar 3 inversiones en países de valor económico 0 o 1, si juego en Rusia ya no puedo hacer eso. Entonces lo que voy a hacer es utilizar 2 inversiones al final, en vez de utilizar 3. Vamos a utilizar una inversión aquí para quitar automáticamente un valor de malestar y vamos a utilizar un segundo marcador de inversión
que claro, ahora no podía utilizarlo para quitar este marcador de malestar porque ya, tal como os acabo de explicar, una de las cosas que sí podríamos hacer es quitar un marcador de inversión para quitar un malestar, y esto solo podemos hacer una vez por turno, porque los soviéticos son un tanto especiales, es un caso especial de los soviéticos. Aquí ya no podemos hacer eso, pero lo que vamos a hacer es colocar un marcador de inversión para intentar, con la mini acción gratuita, quitar este marcador de ruinas. Entonces tenemos que sacar un 6 con 2 tiradas de dado y tenemos un +1 por la inversión. Ha salido un 3 y un 2, vale, no lo conseguimos, pero al menos el marcador de inversión se queda y a ver si en el futuro tenemos suerte. De haberlo conseguido, pues la inversión se va, quitamos este marcador y podemos sumarnos un punto por la fábrica. Bien, pues ya hemos terminado esta carta de reparaciones. Vamos con la siguiente carta, que es una neutral marrón. Reconstrucción de posguerra. Ambos bandos pueden quitar un marcador de destrucción en un país alineado y pueden también, Estados Unidos debe, quitar un marcador de ocupación de ese país. El soviético puede sustituir cualquier cantidad de marcadores de reparaciones con inversiones propias. Bueno, pues vamos a empezar con el jugador soviético. Recordad que el soviético en estos casos siempre empieza primero. Ambos bandos pueden quitar un marcador de destrucción en un país alineado. Recordad que un país alineado no pone que sea totalmente alineado. Si fuera totalmente requeriría 2 o 3 cubos. Estos marcadores de comercio no se consideran marcadores de destrucción, son marcadores de comercio, o sea, no os liéis. Marcador de destrucción sería, yo creo que lo lógico aquí es Ucrania. Entonces quitamos marcador en Ucrania y tal como pone aquí, pueden también quitar un marcador de ocupación de ese país. Bien, aquí decido no hacerlo, o sea, decido quedarme todavía con el marcador de ocupación en Ucrania, pero los americanos sí. Los americanos, si quitan un marcador de destrucción, están obligados a quitar el marcador de ocupación. Entonces, antes de ir con los americanos, como aquí en Ucrania hemos quitado ese marcador, esto nos permite sumar un punto, ahora sí, de ese recurso. Gobierno comunista está alineado, así que es un aliado. Sumamos punto, recuperamos ese punto que hemos perdido hace unos momentos. Volvemos a empatar. Y claro, ¿qué pasa? Que el jugador americano destrucción aquí en Europa no tiene. Ahora mismo. Ha quitado la de Italia hace un momento, hace unas cartas. Pero sí que tiene aquí un marcador de destrucción en Japón. Así que decide quitar el marcador de destrucción de Japón. Esto nos va a permitir conseguir 2 puntos. Pero aquí sí que estamos obligados a quitar el marcador de ocupación. Japón es un país aliado, gobierno democrático, tiene un cubo de influencia, así que esas 2 fábricas suman a favor del jugador americano. Entonces me vais a permitir que también haga una corrección, porque fuera de pantalla, creo que he puesto un texto para así indicarlo hace unos minutos, cuando hemos resuelto la guerra civil aquí en Letonia, etc., por error, sin querer, he sumado puntuación favorable a los rebeldes, cuando realmente aquí la guerra civil todavía no ha terminado. Es decir, si la guerra civil hubiera terminado y hubieran ganado los rebeldes, vale. Los rebeldes que hayan conseguido una buena tirada no significa que hayan ganado la guerra. O sea, hay que ganar la guerra civil. Entonces, sin querer he sumado un punto, se me ha ido la olla, entonces lo corrijo. Entonces ahora sumaríamos las 2 fábricas japonesas, los 2 recursos del Japón. Y ahora vamos a la parte final de la carta, que dice que el soviético puede sustituir cualquier cantidad de marcadores de reparaciones con inversiones propias. Recordad que estos marcadores de reparaciones durante el primer turno y el segundo hemos ido quitando, y esto ha generado precisamente esas cartas de dinero de reparaciones. Pero claro, ¿qué pasa? Que esa carta de reparaciones se cancela ya a partir del segundo turno, es decir, ya no estará disponible para el tercer turno. Entonces, claro, muchos os podéis preguntar qué hacemos con las fichas que todavía quedan en el mapa de reparaciones. Pues fijaros, pueden servir para esto. Así que no las quitéis, no os penséis que estos marcadores ya no tienen ningún sentido, sino que hay algunas cartas que permiten hacer uso de ellas. Bien, en este caso, aquí el soviético puede sustituir eso por inversiones propias, y efectivamente es lo que vamos a hacer. Así que colocamos un marcador de inversión aquí, que podemos utilizar automáticamente como mini acción para quitar este malestar. Y es lo que vamos a hacer. Bien, pues siguiente carta, neutralidad de Austria. Vamos a lanzar el dado para ver qué ocurre con esta carta. Lanza al soviético, es carta roja. Salido un 5 y un 5 implica que tenemos que hacer la parte de abajo. Quitar el marcador de reparaciones de guerra de Austria si hubiese. Pues ya no está. Colocar una influencia de Estados Unidos en Austria y quitar marcador de ocupación si hubiera. Bien, hay que colocar un cubo de color azul y quitar el marcador de ocupación. Es decir, poco a poco los americanos, como veis, van abandonando Japón, Austria, van abandonando algunos países. Y luego pone añadir una carta de dinero de reparaciones soviética al mazo. Vale, pues esto son buenas noticias para el soviético. Entonces buscamos las cartas
que no están dentro del mazo. Aquí tenemos un montón de cartas y hacemos entrar precisamente una de estas cartas de dinero de reparaciones. Mezclamos de nuevo el mazo. Bien, cogemos una carta, ya he movido el mazo fuera de pantalla y sale una carta de dinero de reparaciones. Y vamos a colocar 3 marcadores de inversión en países de valor económico 0 o 1. Voy a colocar una inversión aquí para deshacerme de este malestar de forma automática, porque esta es una situación peligrosa. Aquí un nivel de revuelta más y aquí posiblemente hubiéramos tenido un golpe de estado. Luego coloco un marcador de inversión aquí en Turquía con la intención de eliminar un marcador de inversión americana. Esto sería el segundo marcador y vamos a colocar un tercero. Decido colocarlo aquí en China. Entonces esto permite hacer una mini acción que es quitar este marcador, pero no lo voy a hacer. Quiero utilizar la inversión para mirar de quitar este cubo de color azul y empezar a generar influencia y a ver si podemos recuperar la China comunista que todos esperábamos. Bien, este es un país ahora mismo de valor 0. Y fijaros que he utilizado los marcadores en países de valor 0 o 1. Bien, pues esto aquí terminaría la carta. Vamos con la siguiente carta. Que fijaros, no he sido de coña, porque aquí dependiendo de la tirada puede ser que haya generación de descontento y lo lógico aquí es que el jugador americano hubiera intentado generar aquí un golpe de estado. Bien, vamos a lanzar el dado para ver exactamente dónde se producen estos desórdenes. Vamos a lanzar un dado rojo mismo y un 3 significa que ambos jugadores se van a ver afectados, así que empezará primero el soviético. Ambos bandos pueden quitar un descontento de un país autoritario y luego Estados Unidos puede quitar un descontento en una democracia, servicios de seguridad, elecciones, etc. Bien, pues va a empezar el soviético. Bueno, decide quitar de Irán, porque ahora mismo tenemos influencia, así que vamos a quitar de Irán, quitamos este marcador. Y ahora le tocaría al jugador americano que puede quitar también, si quiere, un descontento de un país autoritario. Entonces, fijaros que aquí ahora prima esta ficha. No estamos en un país democrático. Entonces, como aquí tenemos influencia, pues mirad, nos interesa que Pakistán pase a ser aliado tarde o temprano. Así que lo que vamos a hacer es quitar este descontento, porque este país ahora mismo se considera como autoritario. Y ahora, seguidamente, puede Estados Unidos quitar un descontento de una democracia. Bueno, fijaros, tenemos aquí la opción de quitar este descontento de aquí. Y lo que vamos a hacer, no obstante, es quitar el descontento que tenemos en Grecia. Aquí. Bien, siguiente carta. Stalin. Bueno, ya sabéis, esta es la carta que puede hacer que se active ese track de líderes y bueno, puede hacer que las cosas cambien bastante. Lanzamos el dado. Ha salido un 3. Bien, este de 3 implica que hay que quitar 1 o 2 marcadores de reparaciones de guerra. Y por cada uno se coloca un descontento en el país y se añade una carta de dinero al mazo. Esto fuerza un poco lo que serían las reparaciones. Bueno, no podemos hacerlo porque es que no nos queda ningún marcador de reparación. Ya hemos quitado todos los marcadores de reparación. Así que nada, ni descontento ni marcadores de reparación. El colocar un descontento en la URSS es algo que hay que hacer sí o sí, independientemente de que tengamos reparaciones o no, porque es debido a terror y purgas. Así que, bueno, aquí suerte que nos hemos quitado de encima otro marcador antes de malestar, pero fijaros. Tenemos que colocar un marcador de malestar o descontento, como le llama aquí el juego, la carta, en la URSS. Y ahora hay que tirar para ver si Stalin muere. Hay que lanzar aquí abajo. Bien, estamos en el turno 2, así que con un 3 o más, Stalin muere. A ver qué ocurre. Lanzamos. Y sale un 1. Pues nada, parece que Stalin, el tío, aguanta como un jabato. Si vive hay que reutilizar esta carta. Entonces en el turno 3 fijaros que sería muerte automática, así que cuando salga esta carta en el turno 3, Stalin morirá de forma automática. Si muere hay que añadir una serie de cartas, etc. Bien, de momento nada, Stalin ahí aguantando como un jabato. Siguiente carta, dinero de reparaciones. Ya no vamos a tener más cartas de dinero de reparaciones. Bueno, creo que es momento de planificar un poco el tema del equilibrio nuclear y empezar a tocar las narices al jugador americano. Vamos a ver este apartado de aquí que no hemos tocado, que es el tema de los búnkeres. Por defecto, el juego empieza con 2 búnkeres, 2 piezas de búnker, una para cada bando. Y fijaros lo que pone aquí. Un cubo de investigación a añadir a la reserva de fuerzas. Si queremos sacar ese marcador de búnker y colocarlo en el pool de fuerzas que tiene cada jugador, es decir, en este pool de aquí, es necesario invertir un cubo de investigación. Entonces, ¿cómo se consigue el cubo de investigación? Pues una de las cosas que podemos hacer con el dinero, fijaros, es lo siguiente, investigar una tecnología. Entonces, investigar una tecnología significa tener la capacidad para generar un cubo. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la carta para generar un cubo y con ese cubo lo que hacemos es pagar el coste. O sea, lo podemos colocar aquí, pero la verdad es que no hace falta ni siquiera colocar el cubo. O sea, lo que te está diciendo es que la carta
la estás gastando para generar la investigación suficiente como para generar un búnker, y eso te permite coger esta ficha, sacarla de ahí y colocarla ahora aquí en el pool de fuerzas. Ahora que tenemos este marcador aquí, podemos considerar que es casi como una unidad militar más, y entonces lo que podemos hacer cuando salga otra carta de dinero es comprar una unidad militar. En este caso sería comprar el búnker. ¿Qué es lo que permite el búnker? Viene a representar un gasto en recursos que permiten cancelar alguna de las armas estratégicas que tiene aquí el jugador americano en esta caja. Entonces podemos colocar aquí el búnker y decir, por ejemplo, que quiero cancelar el efecto de este bombardeo. Entonces, el arma que queda cancelada, por ejemplo, si cancelamos este bombardero estratégico, hace que esta unidad quede permanentemente eliminada para el resto de la partida. Es un recurso menos que tiene disponible el jugador americano. También podemos decidir eliminar esta ficha de aquí, porque recordad que esta ficha, que es algo que acabamos de ver hace unos minutos, también equivale al efecto de un bombardero estratégico. Así que también podríamos coger el búnker para eliminar esa arma. Y automáticamente hay que aplicar ese efecto en el tablero. Como ahora perderíamos como 2 puntos, pues ese marcador bajaría 2 espacios hacia la derecha. O sea, hay que aplicar la pérdida de esa unidad. Bien, siguiente carta. Dinero de Estados Unidos. Bien, los americanos van a gastar una inversión y van a hacer una tirada de influencia aquí en Turquía. Entonces vamos a ver si tenemos esta vez suerte. Lanzamos un dado de 6 y tenemos que sacar un 6 o más, pero como tenemos 2 marcadores de inversión, pues vamos a 4. Ha salido un 5 más 2, perfecto, ya es suficiente. Entonces, como es una tirada de influencia, no hay que quitar los 2 marcadores, solo hay que quitar 1 de inversión. Y esto nos permite colocar un cubo. Esto significa ahora que Turquía pasa a ser aliada del gobierno democrático, tiene un cubo de influencia, pasa a ser aliada de los Estados Unidos, y este recurso que hay aquí en Turquía suma ahora a favor de Estados Unidos, así que aumentamos de 2 a 3. Bien, siguiente carta. Paz China. Si hay guerra civil en China, lanzar un dado para ver qué ocurre. Pero claro, no es el caso. No hay que lanzar el dado porque no hay guerra civil en China. Así que esta carta la podemos descartar. Fijaros que es una carta también opcional, o sea, no es obligatoria. Bien, pues esta quedará apartada. La siguiente carta. Golpe de Estados Unidos en Guatemala. Vamos a lanzar el dado para ver qué ocurre. Sale un 2. Las opiniones sensatas prevalecen y la CIA se mantiene al margen. Si hubiera salido un 3 o más, la United Fruit Company convence a la CIA de derrocar el gobierno democrático de Guatemala. Añade una influencia soviética en Guatemala, así como un marcador de descontento. Guatemala está aquí, un poco la puerta de atrás de Estados Unidos. Bien, pues no se produce esa situación. Así que esta carta queda eliminada. Siguiente carta, dinero soviético. El jugador soviético va a gastar una inversión aquí en Yugoslavia y va a lanzar por influencia para ver si consigue generar un cubo que permita que de nuevo Yugoslavia y Albania sean de nuevo aliadas y así sumar este recurso. Así que vamos a lanzar un dado. Tenemos un +1 por la inversión. Un 2 más 1 es un 3, nada, pero no perdemos el marcador de inversión. Bien, siguiente carta, dinero soviético. Bien, el jugador soviético va a utilizar la carta para generar un marcador de inversión aquí en Irán y además va a tirar por influencia. Entonces tenemos un +1 por la tirada. Vamos a 5 y a ver si conseguimos generar con la influencia un gobierno comunista. Pero va a ser que no, ha salido un 1. El marcador de inversión, no obstante, se queda. Bien, pues con esto hemos gastado la carta y ya la última carta es dinero de Estados Unidos. Entonces los americanos lo que van a hacer es utilizar un marcador de inversión aquí en Grecia y tirar por influencia. Vamos a ver si conseguimos que Grecia pase a ser aliada, porque nos falta colocar ahí un cubo. Entonces tenemos un +2, tenemos que sacar un 6, pues ha salido un 6 directo, nos podríamos haber ahorrado. Como mínimo perdemos un marcador de inversión y esto permite colocar un cubo y hacer que Grecia sea aliada. Y con eso, ese recurso que hay en Grecia suma para el americano. Bien, pues esto terminaría este turno, ya no nos quedan más cartas y fijaros que estamos empatados. El jugador americano está más cerca de conseguir ahora un punto de victoria más. Estamos entrando en el tercer turno, estamos muy igualados y la verdad es que el jugador americano ha conseguido colocar bastante influencia, ha conseguido finalmente que Turquía ya pase a ser una aliada. Pero bueno, el jugador soviético también está trabajando por su parte para generar ahí influencia en algunos países. Hay algún detallito que no he explicado
Pero vamos, se puede decir que a estas alturas he explicado un 85 o 90% de las reglas, en su totalidad. Hubiera estado bien que Stalin se hubiera muerto, más que nada para acabar de ver cómo funcionan estas mecánicas, pero bueno, en su momento ya lo expliqué, tampoco tiene mucha complicación. Bueno, gente, pues nada, espero que os esté gustando y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.